Ser la primera persona en recibir un castigo sin precedentes ya dice mucho sobre la gravedad de lo que se hizo. Esto significa que el acto fue tan cruel, tan fuera de lo común, que requirió un castigo nunca antes utilizado por considerarse demasiado severo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Australia. Catherine Knight se convirtió en la primera mujer en el país en ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero, ¿quién es esta mujer? ¿Y por qué su castigo fue tan extremo? Lo descubrirás ahora. Catherine ingresó en la lista de los criminales más aterradores de la historia. Su sentencia parece justa, pero al final de esta historia, tú mismo podrás decidir. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar involucra asesinato, canibalismo, decapitación y mucho más. Es un caso tan brutal que podría incluso revolverte el estómago. Si estás listo para continuar, dale like y activa las notificaciones para no perderte nada. Comencemos. Catherine Mary Knight nació en 1955 en la ciudad de Tenterfield, al este de Australia. Desde pequeña, su vida fue bastante turbulenta. Tuvo que mudarse varias veces debido a su madre, tuvo varios padrastros y terminó involucrada en un gran drama familiar cuando descubrió que su madre estaba teniendo una aventura con un amigo de la familia. En casa, las cosas no eran nada fáciles. La madre de Catherine contaba historias de abusos que sufría, y su padrastro, además de ser muy agresivo, obligaba a su madre a hacer cosas que no quería. Pero ese no era el único problema. La propia Catherine reveló que también fue víctima de abusos por parte de otros familiares. A pesar de todo, Catherine tenía un vínculo especial con uno de sus tíos, a quien admiraba mucho. Sin embargo, en 1969, él se quitó la vida de forma inesperada, dejando a Catherine devastada. Hasta el día de hoy, ella afirma sentir su presencia como si fuera un fantasma. En la adolescencia, Catherine ganó fama por su valentía, o tal vez por ser un poco intimidante. No tenía miedo de enfrentarse a cualquiera que quisiera sentirse superior. Una vez, incluso llevó un arma a la escuela para amenazar a quienes pensaran en meterse con ella. Con el tiempo, Catherine consiguió un empleo en un matadero de la región. Comenzó como ayudante de limpieza. Luego pasó a cortar pequeñas piezas de carne y, finalmente, fue ascendida a deshuesadora. Para ella, este trabajo era increíble, y todos a su alrededor sabían cuánto le encantaba lo que hacía. Fue en esa época que desarrolló un hábito bastante extraño. Colgaba cuchillos encima de su cama. Decía que quería tener las herramientas siempre a mano, por si las necesitaba de repente. La vida de Catherine parecía ir bien, o al menos normal, hasta que conoció a David Stanford Kellett. Se enamoraron, comenzaron a salir y se casaron. Pero antes de la boda, David recibió una advertencia bastante aterradora por parte de su suegra. Sé siempre tranquilo con Catherine. Si pierdes la paciencia, sufrirás en sus manos. Y la advertencia resultó ser cierta. En la noche de bodas, Catherine agredió a David porque consideraba que él no había cumplido con sus expectativas. Cuando él se quedó dormido, ella intentó estrangularlo, y eso fue solo el comienzo. Un día, David llegó tarde a casa, y Catherine perdió el control. Le golpeó en la cabeza con una sartén y quemó toda su ropa. A pesar de sufrir un traumatismo leve, David no presentó una denuncia. Después de eso, tuvieron una hija. Pero la agresividad de Catherine no disminuyó. Tras el nacimiento de la bebé, Catherine fue diagnosticada con depresión, posparto y hospitalizada. Pero el tratamiento no pareció surtir efecto. Cuando salió del hospital, cometió actos aterradores. Abandonó a su hija recién nacida en una vía del tren, amenazó a personas con un hacha e incluso cortó el rostro de una mujer. Estos episodios llevaron a Catherine a ser arrestada, pero la prisión no cambió su comportamiento. Cuando fue liberada, regresó a casa e, increíblemente, David permaneció con ella, a pesar de todo lo que había sufrido. Sin embargo, algún tiempo después, Catherine decidió abandonarlo. Después de un tiempo, Catherine volvió a trabajar como cortadora de carnes, pero sufrió un accidente laboral y tuvo que jubilarse. Como parte de esto, recibió una casa del gobierno.
Fue en esa época cuando conoció a David Sanders, un minero. Pronto comenzaron a salir y a vivir juntos. Pero como era típico de Catherine, su lado más aterrador salió a la luz. En un episodio impactante, mató al perro de David solo para mostrarle lo que le pasaría si la traicionaba. Además, expulsaba a David de la casa de manera violenta, pero poco después le suplicaba que regresara. En uno de los peores momentos, Catherine lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro y luego lo apuñaló en el abdomen con unas tijeras. Para terminar la relación de manera caótica, también destruyó toda su ropa. David, aterrorizado, renunció a su trabajo y desapareció. Más tarde regresó únicamente para buscar a su hija, ya que Catherine había presentado una orden judicial en su contra, acusándolo de violencia. Tras este episodio, David decidió no volver a acercarse a ella jamás. La siguiente relación de Catherine fue con John Tillingworth. Aunque no hay registros de violencia en este caso, estuvieron juntos durante 3 años y tuvieron un hijo. Se conocieron en el matadero donde trabajaban, pero la relación terminó cuando John descubrió que Catherine estaba involucrándose con otra persona, John Price, quien sería el protagonista de uno de los episodios más oscuros de esta historia. John Price era divorciado y tenía 3 hijos. Él y Catherine comenzaron a salir mientras ella aún estaba con John Tillingworth. A pesar de conocer el historial violento de Catherine, John Price decidió vivir con ella después de un corto periodo de noviazgo. John Price tenía sus razones para no querer casarse oficialmente con Catherine. Temía tener que dividir sus bienes, lo que enfureció a Catherine. En respuesta, ella tramó una verdadera trampa. Preparó una cesta de pruebas con objetos que supuestamente él había robado de su trabajo y la envió al jefe de John. ¿El resultado? John fue despedido y la relación entre ellos terminó. Al menos en ese momento. Después de un tiempo separados volvieron a vivir juntos. Pero las peleas continuaron, cada vez más intensas. Amigos y vecinos notaban que la relación era explosiva y el ambiente de tensión parecía estar siempre a punto de estallar. Entonces llegó el punto final, y fue brutal. Durante una de las discusiones, John llegó a ser apuñalado, pero sobrevivió. A pesar del peligro, regresó a casa para ver a su familia. Antes de hacerlo, advirtió a sus compañeros de trabajo. Si no aparezco mañana, fue Catherine quien me mató. Esas palabras al final sonaron más como una premonición. Esa noche, John volvió a casa. Él y Catherine tuvieron relaciones, y luego se quedó dormido. Fue entonces cuando Catherine actuó. Lo despertó con una serie de puñaladas. Desesperado, John intentó escapar, corriendo por la casa e incluso saliendo por la puerta principal. Pero Catherine fue más rápida y lo arrastró de vuelta. Mientras tanto, continuó apuñalándolo, hasta que no pudo resistir más. En total, John sufrió 37 heridas de arma blanca. Lo que ocurrió después de esto supera cualquier límite de crueldad. Catherine, con su experiencia trabajando en el matadero, utilizó sus habilidades de una forma macabra. Primero, desolló a John, retirando su piel como si estuviera tratando con un animal en el matadero. Luego, lo decapitó, separando su cabeza del cuerpo. Pero no se detuvo ahí. Catherine colocó la cabeza de John en una olla con agua hirviendo, añadiendo vegetales para preparar una especie de estofado. En otro momento, cortó trozos de las nalgas de John y los asó en el horno. Todo esto parecía formar parte de un ritual perturbador. Preparó la mesa como si fuera para una comida familiar, dejando platos servidos y mensajes inquietantes dirigidos a los hijos de John. Por suerte, los niños no estaban en casa. Catherine los había dejado con familiares. Todo el banquete estaba destinado únicamente a ella misma. Aunque no hay confirmación, todo indica que Catherine intentó comer la comida que preparó con la carne de John. Sin embargo, parece que no le gustó mucho el resultado, ya que partes de las nalgas fueron encontradas tiradas en el patio, cerca de los perros. Después de cometer el brutal crimen, Catherine tomó una gran cantidad de medicamentos, posiblemente intentando quitarse la vida. Sin embargo, sobrevivió. Al día siguiente, cuando John no se presentó a trabajar, sus compañeros de trabajo se preocuparon y llamaron a las autoridades. Al llegar a la casa de la pareja, los policías se encontraron con una escena horripilante. La piel de John estaba colgada de un gancho cerca de la puerta principal. Dentro de la casa,
Encontraron los restos de su cuerpo y a Catherine desmayada en el suelo. Fue trasladada al hospital, donde los médicos lograron estabilizarla. Cuando despertó, Catherine afirmó que no recordaba nada de lo que había hecho. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que sufría de trastorno límite de la personalidad, TLP, una condición psicológica que podría causar inestabilidad e impulsividad. Sin embargo, los psiquiatras que analizaron el caso aseguraron que Catherine estaba perfectamente consciente de sus actos y que la enfermedad no justificaba semejante brutalidad. Su crimen fue considerado tan monstruoso y fuera de los límites que Catherine recibió una sentencia sin precedentes en Australia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En otras palabras, pasará el resto de su vida tras las rejas. Aún así, Catherine nunca mostró arrepentimiento por lo que hizo. En prisión recibió el irónico apodo de Nana y es conocida como una especie de mediadora entre las reclusas, ayudando a resolver conflictos. Es una imagen muy diferente de la que mostró fuera de la cárcel. Ahora que conoces esta historia, ¿qué opinas? ¿Fue justa la pena que recibió Catherine? Deja tu opinión en los comentarios. Y aquí me despido. Hasta el próximo video.